Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con estudio bíblico hoy, 27 de febrero 2023. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y abre tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 3. Vamos a refrescar un poco lo que es la clase pasada y estuvimos observando y meditando acerca de la conversación que tuvo Jesús con el maestro de la ley religiosa Nicodemo. Y la idea central de Jesucristo, del corazón de nuestro maestro, de los propósitos, de lo que él desea hacer, no tan solo con Nicodemo, sino con toda la humanidad, es que todos nazcamos de nuevo, como dice el versículo 3 de Juan capítulo 3 verso 3. Y respondió y les dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La idea que enfatiza nuestro Señor Jesús es que es necesario que el hombre se arrepienta, es necesario que el hombre crea en Jesús como el Señor, como Dios encarnado, el Verbo hecho carne, para que pueda ver el reino de Dios. Y me llamaba la atención porque hay personas que no comprenden la gravedad de no estar o no pertenecer al reino. Y no se trata de, de estar en un lugar de privilegio o en un lugar que terrenalmente se pueda describir. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que se desconoce totalmente lo que sería no estar en ese reino. Y para el judío, voy a darme a entender, para el judío o para la persona que esperaba al Mesías, no tenían claro realmente lo que les esperaba, si no era apoyar la ley de Dios o ser judío. Y Jesús le está explicando algo totalmente nuevo y no lo comprende y Jesús se va a la escritura y dice, no te maravilles, verso 7, de lo que te dije es necesario nacer de nuevo. Inclusive, si vamos más adelante, en el verso 9, Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús, ¿eres tú maestro de la ley y no lo sabes? Y Jesús, o lo que queríamos entender en ese momento, era acerca de ese bautismo que hablaba Isaías, acerca de ese lavamiento que hablaba el salmista o todos los profetas que hablaron acerca de la promesa de la venida del Espíritu Santo de Dios como derramamiento, como lo habló Joel y lo citó el apóstol Pedro. Entonces es algo increíble de que para nosotros esto sería muy fácil de ver porque tenemos toda la escritura, pero centrándonos en el corazón de Nicodemo, centrándome en el corazón de Nicodemo, verso 4, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Y respondió Jesús, de cierto te digo nuevamente la frase que lo dijo en el 3 la repite en el 5. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay una sola forma y una sola manera en los designios de Dios para la salvación del hombre. No hay, no hay varios caminos ni varias maneras de que el hombre pueda ver el reino de Dios. Es una sola. Y es la que está diciendo Jesús en este pasaje. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de agua y de espíritu. Está hablando del nuevo nacimiento. Y a semejanza nos dio Jesucristo y lo que estábamos leyendo con el testimonio de Juan el Bautista,
y, y cómo Juan bautizaba y cómo Juan daba ese bautismo de arrepentimiento, enderezando el camino, y Jesucristo fue bautizado igualmente como testimonio para nosotros. Y la pregunta que habíamos dicho, ¿eres tú maestro de la ley? ¿No sabes esto? Verso 10, de cierto te digo, tercera vez se lo está diciendo, es esa frase, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué había visto Nicodemo que quizás había llamado la atención para llegarse a Jesús? ¿Qué había visto Nicodemo? Eso lo habíamos visto en el versículo 2 de Juan capítulo 3. Vino de noche. ¿Por qué? Porque sabe que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales como las que tú has hecho. Estamos hablando de que Jesucristo está sanando enfermos, está haciendo cosas que nadie puede hacer. Y lo que me llama la atención, que Jesús no le da importancia a eso, sino que le da importancia al nacer de nuevo. Y estoy terminando el resumen, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si les dijera las celestiales? Realmente lo terrenal sería para mí obedecer a Jesús, ir a las aguas del bautismo y nacer de nuevo de agua y de espíritu, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Ahora todo lo espiritual que ya lo conocemos, porque tenemos la revelación completa, lo perfecto que decía el apóstol Pablo, cuando venga lo perfecto, esa perfección de la palabra hasta el final del Apocalipsis ya lo tenemos nosotros y sabemos que lo celestial inclusive abarca su segunda venida, porque cada vez que participamos de la cena del Señor lo hacemos hasta que Él venga pensando, meditando en la segunda venida. Y es algo que en esta primera venida de Jesús, hablando con Jesús y Nicodemo, en su primera venida al mundo, si Él le hubiera dicho que iba a morir en un madero, que iba a ser sepultado y al tercer día lo iba a levantar de entre los muertos, que se lo dijo a la multitud, destruir este templo, versículo 19, capítulo 2, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Si te dijera las espirituales, no las creerías tampoco, porque no crees las terrenales. Preguntas, comentarios, que vamos a empezar el verso 13. Si está todo claro, hacemos una lectura. Vamos a leer del verso 13 al verso 15. ¿Alguien me puede hacer la lectura, por favor? Capítulo, capítulo 3, del 13 al 15. Puedo, hermanito. Amén, hermana Nelly. Gracias. La palabra de Dios nos dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Versículo 12. Si os he dicho las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si dijera las cosas celestiales? Pero te las voy a decir, Nicodemo. Verso 13. Nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estamos viendo un contexto que quizás Nicodemo no habrá entendido, o quizás sí lo entendió, no lo sabemos hasta este momento. Sé que más adelante vemos a un Nicodemo ungiendo el cuerpo del Maestro, vemos a un Nicodemo solicitando el cuerpo de Jesús para meterlo en un sepulcro nuevo con José de Arimatea. Pero lo que me llama la atención acerca de nadie son cosas que están en el capítulo 3 verso 12, tiene que ver con eso, las cosas celestiales, es que nadie ha subido
al cielo. Literalmente, no hay nadie que haya salido, vamos a llamarlo nosotros que conocemos todo. Nadie ha podido salir del paraíso, nadie ha podido salir del seno de Abraham, nadie ha podido salir del lugar de espera de todos los muertos que es el Hades. Solamente Jesús es el único que ha podido salir del reino, volver a entrar, y es el único que ha podido morir, ir al paraíso y decirle al ladrón que de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso, y él volver a la tierra y dejar al ladrón arrepentido allí en el paraíso. Estamos hablando que esto es algo que es solo y es exclusivo de nuestro Señor Jesús. Y Evangelio de Juan capítulo 1 verso 50. Juan 1:50 dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije debajo de la higuera te vi, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Verso 51. De cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cosas que nadie sabe sino solamente mi Señor Jesucristo. Cómo suben, cómo descienden, solamente lo creemos de la forma que Él nos los dice. Verso 14, y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos al libro de Números, capítulo 21. ¿Alguien me puede hacer la lectura de Números 21, del 4 al 9, por favor? Libro de Números, capítulo 21, Números 21, del 4 al 9. Que lo tenga lo puede leer, por favor. Amén, hermano. Amén. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Amén, hermanito. Tenemos que pensar, tenemos que analizar por qué Jesús cita el Antiguo Testamento y justamente la serpiente que acabamos de leer, esta serpiente de bronce. Hay cosas que me hacen pensar y analizar esta situación allá en el desierto y, y nuestro Señor está pensando en lo que está ocurriendo en la actualidad con Nicodemo y necesita llevar el corazón y la mente de Nicodemo a algo que él conoce, a algo que él domina, porque es un maestro de la ley. El pueblo cuando murmura, el pueblo cuando se rehúsa a seguir a sus líderes, en este caso el líder Moisés, cuando el pueblo va en contra de los designios de Jehová de los ejércitos, cuando el pueblo es rebelde, contumaz, murmurador, entra en pecado y por entrar en pecado hay una desobediencia y tiene que haber justicia y la justicia de Dios es enviar serpientes y que sean mordidos porque ellos están renuentes a aceptar la voluntad y los propósitos de Dios. Y en este caso les da una solución, que es una serpiente que pueden observar
siempre y cuando aquella persona reconozca su pecado y mire la serpiente, como dice, mira el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti, y ruega que nos quite de nosotros la serpiente. Y dijo Moisés a una serpiente ardiente, ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido la mirará y vivirá. E hizo la serpiente de bronce y puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué pasa eh, para Jesucristo? ¿Qué le quiere dar a entender a nuestro amigo y maestro de la ley religiosa Nicodemo? Nicodemo, tienes un pecado. Y la única forma de que tú seas salvado, así como se salvó el pueblo antiguo, es que mires al Hijo del Hombre cuando sea levantado, que tengas que nacer de nuevo de agua y de espíritu, porque no va a haber otra forma ni manera que te puedas librar de la justicia de Dios. Si tú querías vivir, tenías que ver la serpiente y acordarte que habías pecado. Si tú quieres vivir en este tiempo, tienes que ver a Jesús, acordarte de tu pecado, arrepentirte y bautizarte para poder ser añadido al reino de Jesús. Por eso es que Jesucristo está diciendo de esta manera, igualmente hace alusión a la crucifixión que le viene en el futuro, diciendo, así como es levantada, yo también seré levantado. Yo también seré levantado. Seguimos otra vez Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3. Como, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, importante es que el pueblo confiesa su pecado y le suplique a Dios misericordia y Dios le va a dar misericordia. Dios va a conceder esa misericordia. Cuando tú le dices a Jesús con fe que realmente desea ser sanado por Él lo va a ejecutar. Todos los ejemplos desde el Nuevo Testamento lo estamos viendo. Ahora, em, ¿cómo vemos esa parte de que Jesús va a ser levantado? Ve conmigo Evangelio de Juan capítulo 8, una alusión a al tema de que Jesús va a ser levantado. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 28, dice la palabra. Les dijo pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que cada uno, y que nada hago por mí mismo, sino que según el que me enseñó al Padre, así hablo. Hay otro texto que me llama bastante la atención, y es cuando viene Jesucristo y es arrestado. Ven Evangelio de Juan capítulo 18 para que veas algo. Acabamos de leer que se van a dar cuenta cuando Él diga yo soy, que Él es el Hijo de Dios, cuando Él diga esa frase. Capítulo 18 de Juan, viene, viene Judas a prenderle con la turba y con los alguaciles y con todo el Sanedrín, bueno, con parte del Sanedrín, ve verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y dijo, ¿a quién buscáis? Verso 5 le respondieron, a Jesús Nazareno. Él dijo, yo soy. Y estaba también con él Judas, el que lo entregaba. Verso 6, hermanito, presta atención. Y cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando escuchan la frase, yo soy, retroceden y caen a tierra. ¿Quiénes? La turba, los que venían con palos y armas, los alguaciles romanos y parte del Sanedrín, retroceden y caen a tierra. Cuando escuchan, yo soy. Luego más adelante, si sigues leyendo la historia, él vuelve y les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, os he dicho que yo soy, pero dejara esto.
Y dijo eso para que se cumpla la escritura, como dice el verso 9, que los que me diste no perdí ninguno. Juan 17, la oración anterior que está antes del capítulo 18. Seguimos en Juan capítulo 3. Estamos viendo y analizando de cómo Jesús es levantado. ¿Por qué Jesús es levantado? ¿Por qué Jesucristo es llevado a una cruz? Y puede hacerse referencia también al libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro lo toma como ejemplo. Voy a meterme en el libro de Hechos, capítulo 2. Mira el 33, Hechos 2:33, como ejemplo de que Jesús es levantado. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre vosotros esto que veis y oís. Estoy refiriéndome a lo que significa que Jesús es levantado. Para Pedro es una exaltación. Para Pedro es una gloria en gloria. Es una maravilla, una exaltación. Así que exaltado por la diestra de Dios. La única forma de que Jesús fuese exaltado por la diestra de Dios es que pasase por un madero, es que fuese levantado. Ese es en el contexto que lo estoy viendo con el apóstol Pedro. Y el capítulo 5, vamos al capítulo 5 del libro de los Hechos. Mira el verso 31, el 5:31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La única forma, hermanito, que Jesús fuese exaltado a la diestra como un príncipe y como un salvador para todo Israel y dar arrepentimiento y perdón, era que haya sido levantado. Esa exaltación de Jesús. Todos veían un madero como la peor muerte y efectivamente ese era el trabajo del madero, pero Jesús la vio como la única ofrenda para poder darle vida y vida en abundancia a todo aquel que en él crea. Seguimos leyendo el versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, entendiendo para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hay una relación con el Juan 3:16 y ahí sí quiero pedirle por favor que leamos el 3:16 hasta el 21, porque es un conector muy maravilloso. Desde el 15 vamos a leer por favor del 16 al 21, Juan 3:16 al Yo, 21 hermano, pueden. Amén, hermana. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén, hermanita. Entonces, meditando, analizando el 15, que tiene que ver con el 16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Y esto es en el 15, porque si crees en estas cosas, Nicodemo, vas a tener vida eterna. Vas a tener vida eterna. Ahora,
en qué está pensando mi Señor Jesús al introducir aquí la condenación, al introducir aquí eternidad e inclusive hablar de perdón de pecados, como lo leímos en la exaltación que le dio el apóstol Pedro en el Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 5? Estoy pensando en ello porque si leo Mateo capítulo 12, te lo voy a leer, verso 32. Bueno, voy a leer desde el 31 para entrar en contexto. Mateo 12, 31, Jesucristo está diciéndole y les dice, por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios, la palabra, el verbo hablando, esa palabra es como un pacto inamovible, es como una promesa inquebrantable, es un mandamiento de Dios. Jesús ha establecido nacer de agua y de espíritu y no hay otra forma, Nicodemo, no hay otra manera de que esto pueda suceder si no va a haber muerte eterna o si no va a haber vida eterna. No podemos ir en contra de la palabra porque el que va en contra de la palabra no le será jamás perdonado. Me estoy pensando en Hechos capítulo 7, ve conmigo por favor, en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hechos capítulo 7. Voy a leer un verso 53. Voy a leer desde el 51, perdón, perdóneme usted, hermanito. Pensando en la blasfemia contra el Espíritu Santo, pensando en que Jesús sí perdona y el Espíritu Santo de Dios cuando baja en contra de él, que es en contra de los mandamientos de la Escritura, porque si la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, dice el verso 51, Hechos capítulo 7, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas nos persiguieron vuestros padres, y los mataron y anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardaste. O sea, ellos son duros de cerviz, son incircuncisos de corazón y de oídos y resisten al Espíritu Santo de Dios. En el 53 no reciben la ley por disposición de los ángeles, no guardan la ley por disposición de los ángeles. Verso 54, conclusión. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujieron sus dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mira lo que pasa cuando le dices a una persona que resiste al Espíritu Santo. Vosotros siempre resistís. En el 51, mira la respuesta. En el 55, 56. Y les dijo, he aquí veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas sobre un joven que se llamaba Saulo. Hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo. Esa palabra mundo se refiere a nosotros, se refiere a los hombres, al género humano, a la humanidad, porque de tal manera amó Dios a la humanidad que entregó a su propio Hijo. Y aquel que no acepta la forma y la manera de la salvación que estableció nuestro Dios,
va a resistir al Espíritu Santo de Dios, va a resistir a los mandamientos del Espíritu de Dios, va a resistir. Y si tú resistes a esto, viene condenación y no habrá para ti jamás perdón. Por eso es que el pecado contra la palabra de Dios, el pecar contra la escritura de Dios, el pecar voluntariamente contra la Biblia, contra la palabra verbo, lo que viene y acarrea para ti es condenación. Quiero parar y a ver si tienen comentarios o preguntas antes de continuar con este texto del 16 y 17. Hermano Lenín, por favor. Sí, hermano. Lo que observo, hermano, es, a mi parecer, es que nuestro Señor Jesucristo, hermano, a Nicodemo le está explicando de una manera muy sutil lo que nosotros conocemos como el plan de salvación. Plan de salvación en el que el Señor, pues, Nicodemo le busca y quiere oír la palabra del Señor a través de él. Y pues nuestro Señor Jesucristo le explica prácticamente el plan de salvación donde le dice que hay que arrepentirse. Hay que dejar las murmuraciones, las malas intenciones y el volver a nacer de nuevo. Prácticamente le está diciendo, tienes que bautizarte, tienes que arrepentirte porque hay una condenación si no lo haces. Entonces, sí que tenemos que creer por fe y no porque veamos las señales. Por eso él le dice, porque hago esto, lo vas a creer. Si no crees en las cosas terrenales que te muestro, ¿cómo creerás en las cosas celestiales o espirituales? Entonces, lo que veo, hermanos, es eso, que el Señor Jesucristo le está explicando el plan de salvación de una manera bien clara a Nicodemo. Esa es mi opinión, hermano. Amén, hermanitos. Me hiciste, bueno, sí, efectivamente, como dice el verso 14, que la serpiente se levantó en el desierto para que la vieran y vivieran. Se levantó en el desierto una serpiente para que reconocieran su pecado, voltearan a ver la serpiente y vivieran. Y él dice en el 15, así como la serpiente está en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que lo vean en la cruz, para que lo vean en la cruz, lo vean allí, crean en Él y no se pierdan y tengan vida eterna. Jesús va a ser levantado en un madero para que tú voltees tu vista a Él, para que tú voltees y alces tu mirada a la cruz del Calvario. Allí donde está la sangre, donde está el dolor, donde está la agonía, donde está el grito de Jesús de Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Dios abandonó a su Hijo por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque si tú crees en Él, así como creyeron esa serpiente, no tan solo van a ser sanados físicamente por un instante de tiempo, porque iban a morir otra vez de viejos o de enfermedad o de cualquier otra circunstancia. Va más allá, nuestro Señor. Va a tener vida eterna aquel que vea a mi Hijo en una cruz. Va a tener vida eterna aquel que vea a mi Hijo. Por eso lo voy a exaltar hasta lo sumo. Pero el que no crea va a ser condenado. El que resista, el que se oponga, el que quiera tapar sus oídos, el que quiera cerrar el corazón, va a tener condenación eterna. Y pensando en la condenación, en el pecado, en la humanidad, me estoy yendo al libro de Romanos capítulo 5, porque estoy pensando ahora en eso. Romanos capítulo 5. Vamos al libro de Romanos, acompáñame por favor. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Mira el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira el versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El apóstol Pablo 3 veces nos recuerda la muerte de Jesús para salvación, nos recuerda la muerte de Jesús para que reconozcamos nuestra situación ante Dios como impíos, sin Dios en este mundo, sin esperanza en este mundo, sin eternidad en este mundo. Porque Cristo cuando éramos débiles, yo era débil, yo no tenía, yo no podía decir confiadamente, Cristo es mi ayudador, no temeré lo que me haga el hombre. Yo no podía decir confiadamente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas palabras y esos mandamientos y esas promesas y esos pactos no existen para mí. Yo era débil y Él murió por mí. Él murió por mí. Verso 8, y Dios mostró el amor para nosotros, que éramos pecadores, y aún así Cristo murió por nosotros. Por eso es que hablamos de una demostración de amor, de un acto de amor del Padre entregando el Hijo, de la mayor ofrenda jamás vista a tal magnitud espiritual que trasciende los cielos, que va a hacer que se convierta la creación en tiniebla, que va a hacer que haya terremotos, que va a hacer que el velo del templo se rasgue de arriba abajo, que va a hacer que un centurión romano diga: "Oh, verdaderamente este era el Hijo de Dios". Estamos en presencia del acto que quebró la humanidad en dos. Estamos en presencia del mayor ejemplo de amor jamás visto. Y voy a leer el 12 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. A ver si llego, que estoy en Romanos todavía. Juan 12, verso 32. Lo estábamos leyendo hace un rato. Volvemos a leer. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué Jesús fue levantado de la tierra? Porque Él ha dicho: a todos atraeré a mí mismo. Verso 33, el apóstol Juan explica. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Va a morir en una cruz, va a morir en la peor de las muertes, maldito aquel que es clavado en un madero, pero lo voy a hacer para traerlos todos a mí mismo. Lo voy a hacer porque los quiero traer a mí mismo. Libro de los Hebreos, capítulo 11. Libro de los Hebreos. Alguien me puede hacer la lectura si desea. Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, 6. ¿Qué es lo que dice? Creo casi que de memoria me lo pueden decir. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Amén, hermano. Si yo busco, Lenín, a Jesús con fe, Él me va a traer, Él me va a levantar, Él me va a llevar al lugar donde Él está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en Él crea tenga fe. Esa palabra creer, esa palabra fe, es obediencia. Debo de obedecer, nacer de agua y de espíritu. Ese es el contexto de Juan capítulo 3. De cierto te digo, Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. De tal manera, mi Padre amó este mundo, que me va a entregar a mí. Y si tú crees esto, Nicodemo, obedece lo que ya te dije. Obedece, nace de agua y de espíritu, no tan solo creer. Y sabemos que el apóstol Pablo habló de la fe
como aquellos demonios que también tienen creencia y igualmente eh, son personas que no obedecen. Puedes creer en Dios, pero sin obedecer no te va a llegar a ninguno a la salvación de Dios. El hecho que yo diga erróneamente una confesión de fe sin bautizo, alterando los pasos de nacer de nuevo de agua y de espíritu, el no obedecer al Espíritu Santo de Dios es una blasfemia contra el Espíritu Santo. De tal manera no tendré perdón de Dios. No es a mi forma, no es a mis pensamientos, no es a mi justicia, como dice Romanos capítulo 10, porque entendiendo la justicia de Dios, quieren hacer la justicia de ellos, apartando la justicia de mi Dios y aceptando la justicia que yo me quiero autoponer. No podemos pensar como Romanos capítulo 10. Y una fe que salva, una fe que obedece, me hace pensar en Juan 14. Mira Juan 14, verso 15. Juan 14, verso 15. Una fe que salva es una fe que obedece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la fe que salva. Verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Tú quieres el consolador de Dios en tu vida? La única forma de tener el consolador como don, como regalo de Dios, como Espíritu Santo en tu templo, en tu corazón, es naciendo de agua y de espíritu. No hay otra manera. Y el libro de Santiago habla de la fe. Muéstrame tu fe, sin obras, sin acciones, sin moverte, que yo te mostraré la mía, pon obediencia. Y voy a tomarme estos 5 minutos para hacer un recordatorio, una ayuda, o por decirlo de esta manera, un énfasis hermoso, un énfasis maravilloso en lo que es el plan de salvación de Dios, porque lo estamos viendo en el capítulo 3 de Juan, lo estamos viendo cómo Jesucristo se está esmerando en explicar con el ejemplo de la serpiente, explicándolo cómo realmente Nicodemo tiene que entender todas estas cosas. Y nosotros como iglesia tenemos que refrescar el evangelio de nuestra común salvación. Es necesario que lo hagamos. Y por eso que quiero ir a Marcos, capítulo 16, Evangelio de Marcos. Usted que le gusta predicar el evangelio, a usted que como guarda los mandamientos de mi Dios, Juan 14, porque amamos a Cristo y lo guardamos, tenemos un mandamiento de Dios que es predicar el evangelio. Marcos 16, con el pensamiento puesto de nacer de agua y de espíritu de Juan capítulo 3, les dijo, Marcos 16, verso 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate cómo está implícito en el corazón de Marcos ese contexto, esa conversación con Nicodemo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo nacemos de agua y de espíritu? Aquí está, creyendo y siendo bautizado para ser salvo. Y si no lo hace, porque de tal manera amó Dios al mundo, y si no lo hacemos, y el que no crea será condenado. Aquí está, hermano. Y el que no crea, lamentablemente, será condenado. Hechos capítulo 2. Vamos a ver la obediencia, la práctica en el terreno. La práctica de la iglesia primitiva, los apóstoles predicando y la respuesta de nacer de agua y de espíritu. Verso 38, capítulo 2. Bueno, vamos a ver el 37. ¿Te acuerdas cuando leíamos, se taparon los oídos, eran duros de cerviz e incircuncisos de corazón y no querían escuchar a Esteban? Mira la diferencia en el 37 del capítulo 2 de Hechos. Al oír esto se compungieron
se entristecieron, se lamentaron, se hirieron, se sintieron, se emocionaron en tristeza profunda. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Vuelvo otra vez Juan capítulo 3, hacer de agua y de espíritu para poder ver el reino de Dios. Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Ve la cruz, como fue levantada la cruz, Nicodemo, como fue levantada la serpiente, Nicodemo. El pueblo reconoció su pecado, pidió a Moisés, necesito que nos ayudes, hemos pecado, hemos murmurado contra ti y contra Jehová. Buscó la solución contra ese pecado. Y la solución contra el pecado mío y de la humanidad es el amor de Dios, es la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y recibiréis al Consolador. Juan capítulo 14. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y lo mismo, lo mismo está, voy terminando, voy a tocar dos citas más y termino. Romanos capítulo 6. Mira lo que piensa el apóstol Pablo, pensando también en Nicodemo, en Juan capítulo 3, capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No somos los que vivimos en el pecado. No podemos estar mordidos por la serpiente y no voltear y mirar la serpiente de bronce porque vamos a morir. No podemos seguir en murmuración, no podemos seguir murmurando contra Moisés, no podemos seguir murmurando contra Jehová y diciendo que estamos cansados de este maná. Ahí te estoy llevando al corazón judío. En ninguna manera, en ninguna manera. Verso 3, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Agua y de espíritu, hermano. Agua y espíritu. Verso 4, la semejanza de lo que pasó con Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para Pedro es una exaltación y Jesús está a la diestra de Dios. Por lo menos dos veces lo vimos esta noche. La exaltación, la gloria y el honor que se mereció o que se merece y lo seguirá teniendo nuestro Señor Jesús. Y cada primer día de la semana participamos del pan y de la copa, pensando en estas cosas, pensando en ello. Y no nos perderemos pensando en estas cosas. Los que creen en Jesús no se pierden, mas tienen vida eterna. Pero para los que no creen, queda para la siguiente clase. La siguiente clase hablaremos sobre la destrucción, el fuego eterno y ese lugar donde Dios ha preparado, lamentablemente, para aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios, contra los que resisten y son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Comentarios, preguntas, hermanitos. Ven, el hermano colocando las citas bíblicas. Sí, hermano Lenín. No, hermano, está claro el mensaje. Está claro el mensaje del Señor Jesucristo, donde pues es es la demanda que Él le hace a Nicodemo y a toda la humanidad que le busquen, que se arrepientan y que confesemos pues nuestros pecados y que seamos bautizados, porque lo que Él determina es que si no somos bautizados no podemos nacer de nuevo, no podemos ser
partícipes de ser miembros de su iglesia a través del bautismo para ser perdonados. Si no es así, pues no hay otra manera en la cual podamos decir somos salvos, como en otras congregaciones o sectas donde solo te invitan y te dicen levanta las manos y acepta al Señor y ya eres salvo, pero no le dan a conocer lo que incluye lo que es el arrepentimiento, el oír, el tener fe, el arrepentirse y el bautizarse, hermano, y el perseverar. Amén, varón. Podemos tomar como ejemplo, ¿qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesús? ¿Usted quiere saber cómo Jesús predicó? Váyase a Juan capítulo 3 y empiece a abrir la Biblia en Números capítulo 21 con la serpiente de bronce. Y llévelo de allí a la cruz de Cristo. Llévelo desde la serpiente a nuestro Señor Jesús y a cómo se salvaron esas personas viendo una serpiente de bronce. Por un instante de tiempo, por un breve momento se salvaron, no por eternidad. Nunca se habló de eternidad en el Números 21, pero en Juan 3 habló Dios de la eternidad y de la hermosa palabra de su Hijo Jesucristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Terminamos por esta noche. Vamos a pasar a la oración final. Pido a mi hermanito, si está disponible, mi hermanito Roberto Calderón, que ha estado allí en el chat publicando todos los textos bíblicos que veníamos tocando. Gracias, mi hermanito, por su servicio. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes despedir, hermanito?